Bienvenidos gente a un nuevo Freaky Taker más. Hoy les traigo por fin el tercer tomo box set de las novelas ligeras de Bakemonogatari. Al fin, después de tantos años, podemos tener este box set completo con esta ilustración al final, que no es mi favorita, pero bueno, es para el final. Después de varios años buscando terminarlas, bueno, pues aquí está ya al fin el box set. Creo que esta colección la empecé a los inicios del canal. Y ya conforme pues yo iba celebrando personalmente los videos de que ya son 100 videos o ya son 200 suscriptores o 300 suscriptores, pues iba trayendo un box set. Y bueno, con las ofertas de Amazon Prime lo bajaron de precio y lo compré. Y bueno, aquí está, tardó que 3 días en llegar, del 17 a hoy, 22, tardó como 4 días, 3 días. Y bueno, pues aquí está el final, la conclusión, la última parte de las últimas novelas. La verdad que son 7 novelas en este box set. El box set número 2 creo que es el más pequeñito. El box set ese trae 6 novelas nada más. Y el número 2 trae 7, ¿no? Entonces 7, 6, 7 y así concluye. Son 20 tomos en total, 20 novelas. Y bueno, gente, ahorita vamos a estar con abanico porque está haciendo mucho calor. Usualmente suelo grabar sin abanico, pero hoy hace calor, así que vamos con el abanico ahí. Y bueno, gente, vamos a mostrar estos tomos de esta novela que realmente me encanta. Bakemonogatari. Es en inglés, editorial Vertical. Bueno, vamos a sacarlas de la caja. Todos los tomos traen una ilustración. Y esa ilustración está en la caja, ¿no? Pero aparte nos dan una donde pues podemos apreciar dicha ilustración sin ningún problema. En esta postal que nos regala Editorial Vertical. Nada más por delante, pues son las chicas. En situaciones pues que pocas veces las vamos a ver juntas. Muy pocas veces se ven todas completas en una sola de estas. Bueno, vamos a empezar por el principio. Vamos a poner estas de acá de este lado. Que la verdad, que genial es tenerla. Y bueno, vamos a empezar con la primera. Que es, bueno, Koi Monogatari número 1, parte número 1, porque pues está dividida en dos partes. Como ya saben los demás, pues trae su solapa aquí donde nos cuenta el prólogo de la historia. Esas son mini historias, se llama Koyomi Monogatari Calendar Tale, parte 1. Tenemos aquí a este personaje que me gusta mucho. Y bueno, el arte es de Bofan, traducido por Daniel Joseph. Y bueno, pues tenemos aquí los diferentes capítulos. Capítulo 1, Koyomi Piedra, Koyomi Flower, Koyomi Sand, como hogar del desierto, Koyomi Agua, Koyomi Viento y Koyomi Árbol. Son diferentes situaciones que le van pasando al protagonista. Y bueno, pues aquí vamos a ver que antes de cada capítulo pues viene como que julio, día 4, y ya empieza a contar la historia. Así a lo largo de todas las páginas nos va contando pues el día, qué día es. Aquí es mayo 5, que ya nos pone aquí el calendario. Y bueno, aquí empieza el personaje pues a contarnos cosas. Y así durante todos los capítulos nos va poniendo en algunos capítulos donde ya cambia la fecha. Junio 6 nos pone la ilustración y ya aquí empieza a narrarnos, ¿no? Esa es la primera parte. Y la segunda parte pues es parte 2, que es igual, solo que estas portadas se complementan. Es así un arte que se complementa. A mí se me hizo curioso que la parte 1 no tenga la ilustración esta y la parte 2 no tenga la ilustración esta. Y le va a llegar a la conclusión, bueno, es que los japoneses pues leen al revés. Entonces para ellos el 1 está de este lado y el 2 está de este lado. Cosa que en los números no es así, porque los números van 1, 2, 3, 4, 5, pero sí la lectura es al revés. Curioso, aquí las novelas cuando las hacen pues a Occidente pues sí las escriben normal, pero pues en Japón se van leyendo así, ¿no? Van leyendo de atrás hacia adelante como los mangas. Pero aquí en la ilustración también se ve afectado eso, de que va 1, 2 y no 1, 2.
O sea, normalmente debería ser uno, uno, dos y hacer la ilustración así. Pero aquí no, curioso, la ilustración pues está invertida, ¿no? Como pueden ver, se invierte, pero crea esta genial ilustración que pensé que yo era la ilustración final, o sea, el cierre de la historia de esta ilustración, pero no, es lo de Calendar. Y bueno, en esta ilustración que trae aquí adentro, pues tenemos a Hanekawa y a Seiyubahara en esta acuarela, parece que es una acuarela. Y bueno, pues igual que el otro, pues empiezan con capítulo 7, Koyomite, capítulo 8, montaña, Taurus, semilla, nada, muerte, death, muerto. 20 capítulos en estas dos partes. Ah, no, son 12 capítulos. Y bueno, pues aquí vamos igual de igual manera, pues igual a calendario, la fecha y bueno, empieza la historia. Así todo es, bueno, hasta que llega al final. Y bueno, lo curioso que pues nos pone publicidad de en Blu-ray de las películas de Kizumonogatari parte 1, 2 y 3. Que al parecer pues Vertical está metido ahí en este pack de Blu-ray que bueno, yo quisiera tenerlo. Pero por ahí escuché que por regiones pues no se pueden ver. Tendrías que comprar un DVD de Estados Unidos y bueno, el gasto sube bastante con este tipo de cosas. Y bueno, que pues ahora puedes ver todo en digital. Pero bueno, por coleccionar está bien. Esta me encanta que venga así. Pero es curioso que la parte uno venga con la ilustración que debería ir a la parte 2. Es llamativo, es muy llamativo. Pero bueno, me gusta, me encanta. Y la verdad que tener esto es muy bueno. La parte que sigue, Tsuki con esta Sononoki, en este verde. La verdad que las portadas son muy bonitas, no son complementarias, pero están muy, me gusta. La verdad que ese estilo me gusta mucho de estas portadas. No imagino comprando una reedición porque me costó mucho conseguirla. Aquí está el personaje, muy muy agradable, muy bonito. Me gusta cuando gira, porque siempre cuando gira es un plano desde arriba. En el anime, obviamente, que por cierto está el anime Monogatari que era Monster Tale. Creo que era así, se llamaba Monster Tale. Y bueno, aquí vemos Yotsugi Doll, el capítulo Cuerpo. Bueno, esto es autoconclusivo, obviamente. La mayoría de las novelas son, bueno, cuando tienen sus partes, pues continúan. Cuando no, pues es una novela en tiempo y forma. Pero la verdad que leerlas en inglés cuesta bastante. Si no eres muy bueno leyendo, cuesta eh, entender algunas palabras. La verdad que eso sí es lo que cuesta más. O agarrar el ritmo de lectura porque cada novela está leída, escrita, a veces es Araragi, a veces es Ononoki, a veces es Kambaru, a veces es Senyubahara, Hanekawa. O sea, puedes leer las partes de cada una y sí tiene su grado de complejidad. Por ejemplo, esta vale 16 dólares. Serían algo así como 300 pesos, 200 y algo. Yo compré el box set, 1500 pesos me costó el box set completo de esta última parte con descuento. Normalmente estaba casi en los 2000 pesos. Y bueno, esta es la más grande de todos los tomos que vienen. Owari Monogatari parte uno es la que más contenido trae. Se ve a leguas, está entre las que más trae. Incluso entre sus partes se ve que está más gruesa que las demás, que las otras novelas. Aquí podemos ver el grosor claramente. Ese es el principio para el final, se supone, pero hay una novela extra con la que cierra la historia. Owari Monogatari The End Tale, el final de la historia, parte 1. Son 3 partes. Y bueno, aquí tenemos esta ilustración. Que por cierto, hay un fan de las Monogataris en el canal también, igual que yo. Y creo que le va a encantar ver esta de Ononoke. ¿Cómo se llama? Ougi. Ougi. Ougi Shinobu. Aquí está Ougi. Capítulo 1, fórmula. Y bueno, nos pones a Ougi aquí. Y bueno, acá está todo, ¿no? Es donde empieza todo el desmadre. Que por cierto, en el anime son 2 partes.
esta historia, pero cada parte tiene 3 capítulos. Es Owari Monogatari parte 1, 3 capítulos. Owari Monogatari parte 2, al final, 3 capítulos. Ya, igual aquí pues son novelas con varios capítulos que tienen pues aquí es Odachi o Ikura. Creo que los que vimos la parte de ella pues la recordamos, la chica de cabello plateado que sale aquí. No es Shinobu, es ella, Odachi, Odachi, sí, o Ikura. Se supone que es una amiga de Araragi con la cual él le está enseñando matemáticas, pero al final en el anime pues ella quería ser salvada de una casa de mierda que vivía con el papá, o sea, quería ayuda. Los papás de Araragi eran policías y bueno, Araragi nunca se da cuenta y bueno, al final servicios infantiles la rescatan, le dan una vida nueva y bueno, vemos años después como ella vuelve, se topa con Araragi y le reclama que porque, pues, qué carajo, porque no se dio cuenta. Algo así va la historia, no me acuerdo muy bien. Y bueno, Araragi intenta ayudar años después, ya cuando pues, es el personaje de aquí de la historia. Y luego no, se ayudan de alguna manera muy rara, pero bueno, la chica al final logra avanzar y pasar más adelante. Aquí Owari Monogatari número 2 de Intel parte 2. La verdad que el azul no me gusta. Siento que hubiera sido mejor otro color, pero bueno. Siento que este no es el color de la portada, la verdad. No me agrada, me gusta un más oscuro. La que sigue sí me gusta mucho. Owari Monogatari parte 2. Igual, pues como saben, aquí la historia. Y aquí tenemos la ilustración de Gaen. Capítulo 4, Shinobu. Male. ¿No? Aquí nos pone a Shinobu en esta ilustración. Y bueno, pues empieza, ¿no? Todo esto, esas son las más, creo que son de las novelas más grandes. O sea, que más páginas trae, me va a costar bastante, creo que terminarlas y entenderlas por completo. Porque sí son muchas hojas. Pero bueno, para eso lo compramos, para eso somos fans. Y bueno, una colección completa. Que vamos a hacer su video. Va a haber video de la colección completa de estas novelas en el canal. Que bueno, bueno. Esta es la portada que más me gusta. Muy bonita portada. Los colores perfectos. Las letras perfectas. La de la traslación perfecta. La parte de atrás sencilla, sin nada. El universo. Esta sí se complementa fácil. Esta sí es una portada complementaria. En la que pues parte 1 y parte 2 de la adelante y atrás se complementan. Dándonos pues esta ilustración. Esta me gusta mucho. Me gusta la de Hanekawa White. Creo que me encanta. Creo que la parte 1 del box set puede ser que me guste mucho en la de Bakemonogatari parte 2, donde sale Hanekawa con la gata. Eh, pero bueno, esta es la portada más genial que he visto. Los colores son excelentes. Aquí el fondo, pues obviamente queda, es el universo. Y el personaje pues está flotando en medio de ello, ¿no? Como haciéndonos decir que el centro del universo de Araragi, pues es su novia. Lo cual es muy romántico y bastante bien pensado. Que incluso hasta las solapas se complementan. Muy bueno. También por adentro, excelente. Y bueno, acá por dentro pues tenemos otra ilustración también muy buena, muy bonita. Genial ilustración. Creo que ese es el tomo que mejor eh, orden trae de las cosas, tanto adentro como afuera. Y empieza con Mayoi Hell. Cuando Mayoi pues está en el infierno y Araragi la va a salvar. Y pues ella termina siendo la diosa del nuevo parque de las excentricidades. Y bueno, aquí nos pone Hashikuji. Creo que aquí es cuando Araragi muere por la espada Kokoro-Watari o la otra. Creo que es la Kokoro-Watari. Y bueno, aquí tenemos Hitagisen Yogahara en el universo, como vemos diciendo. Creo que ha de ser donde tienen la cita donde ella, pues, creo que es donde ella ya conduce. Si más no recuerdo, es que sea no Wari Monogatari lo que pasa. Ella conduce a una cita y ya luego Araragi se prepara para la pelea final antes del cierre de la historia. Y vamos a ver, capítulo 7, Dark. Y bueno, aquí está Ogi Oshino. Que bueno, ya vamos al final de la historia. Que bueno, van a ser bastantes hojas. Y ya cierra la serie. Y aquí nos están haciendo una que se llama Imperfect Girl.
Tres volúmenes avalibles. Historia por Nishio Isin, Retold by Mitsuri Hattori. Y bueno, aquí nos están haciendo promoción al manga, que por cierto, colección del manga en el canal, la pueden ir a ver sin ningún problema. Y bueno, gente, vamos al último tomo. Está muy bonito, me gusta mucho. Todos me gustan, pero y esa también está muy bonita. Esta ilustración es muy bella. De parte de, bueno, Nishio Isin y el Bofan. Que debo decir que el... a subir un poquito el brillo ahí porque se ve raro. De parte de Bofan, el arte es muy bueno, pero Great fue una locura haciendo el arte de las Monogataris en el manga. Y bueno, Suko Owari Monogatari en Tail, continuación. Y bueno, aquí vemos una ilustración muy bonita, que me cuesta saber quién es. La verdad que sin la referencia a los personajes me cuesta. Pero bueno, será Odachi tal vez. Vamos a verlo a continuación, porque es que hay que leerlas para saber. Koyomi Reverse, capítulo final. Capítulo final, Koyomi Reverse. Y tenemos a Hashikuchi Mayoi aquí en esta historia, que es la que ya empieza. Que empieza diciendo, como tú sabes, la historia de Araragi Koyomi ha empezado a llegar al final y esto es nada en particular que agregar. O sea, nos empieza a dar la introducción de lo que va a tratar la historia al principio. Eso es bueno, porque así entendemos, porque luego vienes de aquí y luego pasas aquí y dices, ¿qué está pasando? Vamos a ver si hay aquí algo. No, no hay nada. Y bueno, son varios capítulos, como se pueden fijar, para el cierre de la historia. Y bueno, aquí no hay más ilustraciones más que estas que vimos al principio. Y con esto pues estamos terminando la historia. Que bueno, la historia creo que termina aquí, la historia de Araragi. Y creo que aquí pues la continúa alguien más, para dar como el cierre de su... bueno, han de ser sus situaciones. Y bueno, Araragi va a entrar, imagino que en algún punto aquí en la historia, para dar el cierre con Suko Owari Monogatari. Creo que Suko Owari Monogatari está adaptada al anime, así que pueden ir a verla. Y bueno, gente, con esto cerramos las historias de Bakemonogatari, novelas ligeras. Se las recomiendo. Pueden comprarlas, pueden leerlas en línea, pueden ver el anime, que también es muy buena animación, no le pide nada a ningún otro anime. Y bueno, gente, así vamos cerrando el capítulo de Bakemonogatari. Acuérdense que lo cerramos completamente cuando tenemos el video de review de esta historia, el último video de la colección completa. Ahí cerramos, pero como las voy a ir leyendo, pues van a venir videos individuales, como ya saben. Como vieron Kizumo Monogatari, está el video de la novela individual. Y bueno, pues también estas 20 novelas van a ser leídas, analizadas, contadas y comparadas, como siempre, con el anime, ¿no? Que es lo importante. Así que bueno, gente, con esto tenemos ya la colección completa. Va a venir un video para refrescar la memoria, para hablar de toda la historia, con los 20 volúmenes de la novela. La verdad que 20 volúmenes... igual se me hacen demasiados volúmenes para una novela ligera. Yo siempre he sido de la idea de que una novela ligera son 10 tomos o 15, así a lo mucho. Pero bueno, son 20. Y bueno, no puedo decir nada, la obra me encanta, así que bueno, 20 volúmenes. Curiosamente, el manga cerró en 22 volúmenes de esta historia. Así que bueno, pues ahí cerca, ¿no? Cerca. Obviamente que el manga no adoptó muchas cosas. Rasuraron todo Owari Monogatari. Monogatari ni siquiera se vio, solo se vio 3 ilustraciones de un momento de la pasta de dientes. Que si los vieron, pues saben cuál es. 3 momentos de la pasta de dientes, son como 4 o 5 páginas. Y pum, saltamos nada más una mención sobre el pájaro inmortal.
y pum, nos rasuramos todo esto y varias novelas en el manga, así que bueno, no hubo oportunidad de ver todo, pero vimos partes esenciales en el manga, así que video en el canal, el manga tomo por tomo y la colección completa de esta historia. Y bueno, el arte del manga es tremendo, no tengo nada que decir, es muy bueno. Y bueno, pues también de las novelas es muy bueno, solo que pues faltó arte, faltó mucho arte. Pero pues las portadas no están mal, están muy bonitas. Una edición en mate, ya ustedes saben que yo el mate lo adoro. Y bueno, yo me caso con el estilo mate porque me encanta. Y bueno, gente, colección completa ya terminada. Esperen el video de las 20 tomos en forma pues aquí, ¿no? Y bueno, gente, nos estamos viendo en próximo video. Vean el video del manga, se los recomiendo mucho y los demás también sobre esta historia. Así que nos estamos viendo en un próximo video. Espero les haya gustado, espero lo hayan disfrutado. Espero que piensen coleccionar esa historia porque bueno, la veo difícil que la traigan en novelas actualmente. Pero bueno, yo ya la tengo completa, no me tengo que preocupar por coleccionar nada. Me tardé como 5 años. Pero bueno, gente, aquí están ya al fin la historia completa de Bakemonogatari. Y bueno, una colección en inglés menos de la que preocuparme. Tengo que preocuparme por las demás, por la de Eminencia en la Sombra, por la de Otome Game. Es difícil, los juegos Otome son difíciles para el personaje secundario. Que bueno, viene video también, ya que termine de leer la Eminencia en la Sombra, porque me estoy leyendo. Que por cierto, los invito a ver mi video de la novela ligera número 1 de la Eminencia en la Sombra, para que vayan a verla y vean qué tan bonita es esta edición que trae pues, sus ilustraciones a color, cosa que no trae Bakemonogatari, una lástima, pero bueno. Y también es un hardcover para que pasen a ver el video, porque ya está el tomo individual donde vemos la historia y los videos donde presento los primeros 4 tomos de esta historia. Para que lo vayan a ver. La Eminencia en la Sombra en el canal. Y bueno, con eso cerramos con esa invitación a ver el otro video. Nos vemos hasta el siguiente video. Que estén bien. Chao.